bueno, hoy quiero compartir con vosotros un versículo que es muy especial para mí y creo que para muchos de nosotros. Y es un versículo que leo muy a menudo, que medito y que cada vez que lo leo, pues vuelvo a ser tocado por estas palabras. Y esto está en Mateo 11, desde el versículo 25 hasta el 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas estas cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Bueno, estas palabras de Jesús me tocan mucho el corazón. Y creo que esas palabras me tocan tanto es porque yo crecí en un contexto donde seguir a Dios fue algo pesado, porque se esperaba demasiado de mí. Siempre tenía que estar ocupado, siempre tenía que ser más, siempre tenía que dar fruto, siempre tenía que ganar más personas para la iglesia. Tenía que dar más dinero cada vez más, tenía que crecer más y yo nunca era suficiente. Casi parecía que yo era como un tipo de vendedor. Y bueno, si alguna vez yo había hecho algo bueno, por ejemplo, si habían venido personas nuevas a la iglesia o si un evento que había organizado salió bien, pues enseguida ya llegaba la siguiente presión. La próxima vez tiene que ser el doble de personas. No había lugar para el descanso, porque el descanso eso era para el cielo. Ahora estamos en la tierra y tenemos que trabajar. Tenemos que seguir adelante y tenemos que entregarnos. Y bueno, por eso seguir a Dios no se sentía como libertad, sino como una presión, no como descanso, sino como carga. Y eso producía mucho estrés en mi vida, mucha inquietud y también bastante tristeza. Y lo extraño era que en esta época el descanso no se encontraba en la iglesia o con tu tiempo con Dios, se encontraba fuera de la iglesia, en cosas que no tenían nada que ver con la fe y con la iglesia. Allí por lo menos parecía que había un lugar y un poco de espacio para respirar. Allí todo parecía un poco más ligero, pero tampoco allí encontré el descanso que duraba. Porque pues el mundo promete mucho, pero lo que da dura poco. Y sí es cierto que el mundo sí puede dar un tipo de descanso temporal, pero no descanso para tu alma. Porque después tienes que volver a buscar algo nuevo. Y así vives una y otra vez, momento de momento, de distracción a distracción, sin que tu alma encuentre verdaderamente descanso. Y bueno, quizás esto para alguno de vosotros también os suena, aunque aquí a lo mejor en Madrid se vive en una forma diferente. Pero también muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico, ¿no? Donde también muchos han conocido una fe que pueda sentirse pesada, ¿no? Una fe de obligación y de culpa, de volver a intentarlo una y otra vez. Pero también fuera de un sistema religioso, la gente hoy en día puede llegar a estar profundamente cansada, porque el mundo también pone sus cargas sobre nosotros, ¿no? Nuestro trabajo, por ejemplo, puede pesar mucho, porque las responsabilidades van acumulando. Siempre hay que hacer algo, siempre hay que rendir, hay que seguir adelante, hay que estar bien económicamente, hay que pagar algo, alguna cuenta,
hay que verse bien, hay un evento, hay que vestirse, tienes que tener una buena familia, tienes que ser un buen padre, una buena madre, tienes que ser sociable, tienes que desarrollarte, tienes que ser feliz, tienes que ser fuerte. La lista sigue y sigue. Y mientras tanto, la vida no deja de tirar de tu corazón y de tu energía. Y precisamente en un mundo así, también se nos promete continuamente que el descanso se puede comprar en algún sitio. Haz este viaje y descansarás. Compra esta cosa y te sentirás mejor. Siga esta moda y llegará el equilibrio. Haz estos ejercicios, adopta este ritmo. Construya esta vida para ti y entonces por fin encontrarás paz. Y por supuesto, estas cosas pueden ayudar temporalmente, porque no estoy diciendo que descansar está mal, o que irse de vacaciones está mal, o que cuidarse está mal. Pero muchas veces estas cosas prometen más de lo que pueden dar de verdad. Porque prometen descanso cuando en realidad casi siempre solo nos distraen por un momento. Dan un instante de alivio, pero no el descanso profundo que nuestra alma anhela. Y quizá esta sea precisamente la razón por la que hoy tanta gente está cansada. No solo porque hace muchas cosas, sino porque en todo está buscando algo que al final solo Dios los pueda dar. Y por eso esta pregunta de Jesús se acerca tanto a nosotros esta mañana. ¿Qué hacemos cuando realmente estamos cansados? ¿Y a dónde vamos cuando estamos agotados, cuando por dentro queda un vacío, cuando estamos desanimados o cuando estamos tristes o cuando la vida se siente pesada? ¿Qué hacemos con nuestro cansancio? ¿Dónde buscamos entonces el descanso? Pues con estas palabras Jesús nos encuentra hoy. Quiero empezar con el contexto de la invitación de Jesús, porque para poder entender bien estas palabras, pues tenemos que mirar un poco el contexto. Porque en Mateo 11 hay bastante tensión, porque Jesús ha predicado, ha hecho milagros, y la gente lo ha visto y lo ha oído, y aún así no se han arrepentido. Había ciudades como Corazín, Betsaida y Capernaum que han recibido un montón de Jesús, pero su corazón no se ha abierto de verdad a Dios. Así que Jesús da esta invitación en un contexto en el que la gente sí lo ve, pero no viene de verdad a Él, porque sus corazones siguen cerradas. Y entonces Jesús dice estas palabras en el versículo 25. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que las personas que piensan que son fuertes, que son sabias, que lo entiendan todo por sí mismas, precisamente estas personas muchas veces no ven quién es Jesús de verdad. Y yo cuando era joven tampoco veía bien quién era Jesús de verdad. Y creo que la iglesia en donde crecí, incluso mi familia, tampoco lo veían bien. Pero el que se hace pequeño, el que aprende a recibir, el que deja de apoyarse a sí mismo, empieza a ver de verdad quién es Él. Y eso es importante porque la invitación de venir a Jesús no es una llamada para orgullosos que quieren salvarse a sí mismos. Es una llamada a personas que se han cansado de llevarlo todos solo, de sus cargas, de sus intentos y de su inquietud. Y en los días de Jesús también este cansancio tenía mucho que ver con las cargas religiosas que los fariseos y los escribas ponían sobre el pueblo. Porque más adelante Jesús dice en Mateo 23, versículo 4, sobre los escribas y los fariseos lo siguiente: atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas.
Y ese también era el contexto en el cual Jesús estaba hablando. Un contexto en el que la fe para muchos no daba descanso, sino más y más presión. No daba paz, sino que daba más peso. Entonces después Jesús dice en el versículo 27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y solo después de haber dicho todo esto es cuando Jesús dice, venid a mí. Entonces esto también significa que estas palabras que Él dice no vienen simplemente de un maestro sabio o alguna guía espiritual, porque aquí la persona que está hablando es la persona que le ha sido entregado todo. Aquí habla el Mesías, aquí habla el Rey, aquí habla aquel a quien se hace visible el reino de Dios. Por eso este venid a mí que dice Jesús es mucho más que una invitación amable para personas que necesitan consuelo, porque es la voz del Rey que nos llama a dejar de buscar el descanso, la vida, la esperanza y el futuro en otro lugar y a buscarlo en Él. Ese es el contexto en que Jesús dice, venid a mí. Y el punto 2, Jesús habla a personas cansadas y cargadas. A estas personas Jesús dice realmente que tienen que venir a Él. Venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados. Así que Jesús no está hablando a las demás personas que creen que pueden solas, ni a las personas que piensan que ya son lo bastante fuerte, sino a personas que ya sienten que la vida se les ha hecho pesado. Y no solo cansados físicamente, sino cargados por dentro. Personas que llevan algo que pesa sobre su corazón, sobre los pensamientos y sobre el alma. Y en estos tiempos de Jesús, igual que ahora, habían cargas espirituales y religiosas. La gente vivía bajo mucha presión, bajo muchas obligaciones, bajo un sistema de fe que daba peso en vez de descanso. Pero también hoy estas palabras nos tocan profundamente, porque podemos cansarnos por las preocupaciones que tenemos, por la tristeza que a veces la vida nos da, por las decepciones que tenemos, por las responsabilidades que tenemos y también por la lucha contra el pecado día tras día, o simplemente por la sensación de que todo se nos está viniendo por encima. Puedes seguir adelante y adelante y aún así vaciarte por dentro. Puedes seguir funcionando y aún así darte cuenta de que no tienes descanso. Pues precisamente a estas personas Jesús está hablando. Porque Él no espera a que nos volvamos lo suficientemente fuertes para venir a Él. Nos habla justo en el lugar donde nos hemos cansado. Porque muchas veces, y quizás todas las veces, es precisamente esto el lugar donde una persona empieza a ver cuánto necesita a Cristo. Y bueno, punto 3, el descanso de Cristo empieza en el encuentro con su persona. Cuando Jesús dice, venid a mí, no está ofreciendo a las personas cansadas un método para descansar. Los está llamando a descansar en Él, a venir a Él. Y al escuchar estas palabras, tenemos que hacernos la siguiente pregunta hoy. ¿A dónde voy yo con mi cansancio? ¿Dónde busca tu corazón descanso cuando estás agotado? Cuando estás desanimado? ¿O cuando estás triste? ¿O cuando por dentro te vas quedando vacío? ¿A dónde vas tú cuando la presión de la vida se vuelve demasiado pesado?
¿cómo intentas mantenerte de pie? Pues como ya dije, muchas personas descansan o buscan descanso en la distracción, en el entretenimiento, en la comodidad, en el control, en dormir, en el silencio, en otras personas, en rutinas, en pantallas, en cosas que nos distraen por un momento. Y esas cosas pueden ayudar temporalmente, pero lo que Jesús deja claro aquí, que el descanso más profundo no se encuentra fuera de Él, porque solo encontramos ese descanso cuando venimos a Cristo. Y con esto también Jesús nos enseña algo sobre lo que realmente es la fe. Porque la fe no es solo creer cosas verdaderas sobre Él. Mucha gente cree en Cristo. Pero la fe es venir a Él. Es llevar tu vida hacia Él. Es dejar de esconder tu cansancio. Es dejar de cargar solo con lo que llevas dentro. Es dejar de vivir como si pudieras tú solo y entregar todo a Jesús. Y aquí viene mi parte favorita de este texto, porque el yugo de Jesús, punto número 4, es una nueva manera de vivir con Él. Porque cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, está usando una imagen que sus oyentes entendían muy bien. Y aquí he encontrado esta foto. Porque para nosotros quizás esta imagen del yugo es algo extraño, pero un yugo era una pieza de madera que unía a dos animales para que pudieran tirar juntos y llevar la carga juntos a la vez de hacer todo solo. Así que esta imagen nos muestra dirección, unión y el hecho de llevar la carga juntos. Porque Jesús no está diciendo aquí que a partir de ahora vayamos a vivir completamente sin yugo. Porque el ser humano siempre está bajo de algo. Siempre llevamos algo y vivimos bajo de cierta fuerza, ¿no? Cierta dirección y cierta manera de existir. Así que la pregunta no es si tenemos un yugo, que todos tenemos uno, sino qué yugo llevamos y a quién estamos unidos. Por eso Jesús no dice, yo quito todo yugo. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Jesús no nos está quitando toda forma de obediencia o compromiso. Lo que hace es sacarnos del yugo equivocado y ponernos bajo su yugo, que es bueno. Porque en los tiempos de Jesús había un yugo muy pesado de presión religiosa. Los escribas y los fariseos ponían cargas sobre la gente y no daban descanso al corazón. Estaba el yugo de una vida que constantemente te hacía sentir que nunca eras suficiente. Y también hoy conocemos yugos así, ¿no? El yugo del rendimiento, el yugo de intentar salvarnos a nosotros mismos, el yugo de hacer buenas obras, el yugo del pecado, el yugo de la opinión de los demás, de una vida que cada vez más se exige más y nunca nos da paz verdadera. Pero Jesús dice que Él nos llama a salir de ahí y entrar bajo su propia yugo. Y la buena noticia es que su yugo es distinto. Bajo su yugo no solo te colocas bajo de su enseñanza, sino que también quedas unido con Él. Si entras bajo su yugo, te pones al lado de aquel que cumplió perfectamente la ley de Dios, que ya corrió el camino de la obediencia, que venció la muerte y que no solo da a sus seguidores una carga ligera, sino que va con ellos. Por eso su yugo es ligero, porque ya no tenemos que llevarlo nosotros. Venimos bajo el yugo de Jesucristo
Y eso significa que caminamos al lado del Señor que va delante de nosotros, que nos sostiene y que nunca nos suelta. Y luego Jesús también dice, aprended de mí. Eso es mucho más que solo recibir una enseñanza de Él. Significa que aprendemos a seguirle a Él como maestro, que aprendemos de Él cómo vive una persona en el reino de Dios, que aprendemos de Él que el descanso y la obediencia pueden ir juntos, que aprendemos a dejar de intentar mantenernos en pie por nosotros mismos, a dejar de querer cargarlo todo con nuestras propias fuerzas y vivir confiado en el Padre como Jesús mismo lo hizo. Así que no se trata solamente de aprender de lo que Jesús dice, sino también aprender de quién es Él, de cómo Él vive, que cómo Él lleva la carga, cómo Él obedece y cómo se entrega al Padre. Y punto número 5, su yugo es ligero porque Él es manso y humilde de corazón. Porque quizás te preguntas, ¿cómo puede un yugo dar descanso? Al final es más peso, ¿no? ¿Cómo puede ser ligera una vida de obediencia? Que no puedo hacer todo lo que me da la gana. Pues Jesús mismo da aquí la respuesta, porque soy manso y humilde de corazón. Con eso deja ver que la ligereza de su yugo nace directamente del corazón de Jesús. Y creo que esta es una de las afirmaciones más preciosas que Jesús hace sobre sí mismo en los evangelios. Porque Él nos muestra aquí cómo es su corazón hacia las personas que vienen a Él. Él es manso, Él es humilde de corazón. Y eso significa que nosotros, cuando estamos cansados y venimos a Cristo, no nos encontramos con alguien duro, con un líder religioso frío, o con alguien que nos pone cargas más pesadas encima y luego nos deja solos. Porque quien viene a Jesús llega al Señor que de verdad es bueno. Quien viene a Él es recibido por alguien con un corazón lleno de bondad. ¿Y no es eso justamente lo contrario de lo que muchas veces vemos en este mundo? Porque el mundo puede ser durísimo, ¿no? Jefes, encargados, autoridades, la policía, personas con poder, a veces pueden ser muy duras y pueden hacernos la vida pesada. Pero Jesús no es así. Jesús es distinto. Y eso es maravilloso. En el versículo 27 Jesús dice que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Y eso significa que el Señor del cielo y de la tierra es manso y humilde de corazón. Tenemos nosotros esta imagen de Dios. Porque cuando yo era joven y pensaba en Dios, muchas veces me llegaba la imagen de mi pastor anterior, un hombre durísimo y frío, alguien que nada más al entrar ya daba miedo. Y así también pensaba de Dios. Pero aquí Jesús se muestra de una manera muy distinta. Y creo que muchas personas y muchos cristianos viven con inquietud por dentro porque tienen una imagen equivocada de Cristo. Una persona puede saber que Jesús es su Salvador y aún así vivir como si Él fuera duro, impaciente y poco cercano. Pero Jesús mismo dice cómo es su corazón y su vida es la prueba de ello. Por eso su yugo es ligero, porque lo lleva Jesús, nuestro Señor, y Él es bueno. Punto número 6. El descanso de Cristo es descanso para el alma y transforma nuestra vida hoy. Y entonces Jesús llega al propósito de su invitación de venid a mí. Y encontraréis descanso para vuestra alma, dice Jesús.
El descanso del que él habla va mucho más allá de un alivio momentáneo. Su descanso toca el centro más profundo de nuestro ser. Nuestra alma encuentra descanso cuando deja de vivir bajo de culpa y de miedo y de intentos de salvarse a sí misma y una inquietud constante y encuentra paz en Cristo. Esa es la base profunda de este descanso. Porque el descanso empieza con paz con Dios. Y hay muchos versículos que hablan de esto. Pero por ejemplo, Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a Jesús, ya no tenemos que asegurar nuestro futuro con nuestras propias obras, porque en Cristo hay reconciliación con nuestro Creador. En Cristo empieza una vida nueva bajo la gracia de Dios. Y esto da descanso a nuestra alma. El mundo puede dar distracción temporal, pero el mundo no puede dar descanso a nuestra alma. El mundo puede dejarnos escapar un rato, pero no puede reconciliarnos con nuestro Creador, Dios. Y eso significa que nunca vamos a encontrar un descanso verdadero sin Dios. Porque la inquietud más profunda de nuestro corazón no puede ser sanada sin Dios. Esto solo lo puede hacer Jesús. Y porque este descanso es tan profundo, también cambia cómo vivimos nuestra vida desde ahora mismo. Porque Jesús no dice que el descanso que Él promete solo es algo que lo vamos a tener en el cielo. El descanso del alma ya tiene fruto ahora mismo. Cuando el miedo y la culpa y el intento de salvarnos a nosotros mismos ya no gobiernan más lo más profundo de nuestro ser, nuestra manera de vida cambia. Porque podemos seguir estando físicamente cansados, tristes, desanimados o heridos incluso, pero ya no llevamos esas cargas como personas sin Cristo. Ahora las llevamos con Él, bajo su yugo, sostenidos por Él. Ahora nuestro corazón tiene un ancla, nuestra alma tiene un refugio y somos sostenidos porque Jesús nos pone bajo de su yugo y no nos deja llevarlos solo. Entonces, para concluir, Él dice hoy también a ti, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Pues esto está dirigido a personas cansadas, a personas cargadas, a personas que están agotadas, a personas que en la vida diaria se dan cuenta de que su alma no está hecha para vivir sin Cristo. Es una palabra del Hijo que revela al Padre, una palabra del Rey que es manso y humilde de corazón. Una palabra del Señor que atrae a las personas al descanso del reino de Dios. Y es como si Jesús mismo nos lo dijera hoy. ¿Estás cansado? Ven a mí. ¿Llevas una carga pesada? Ven a mí. ¿Vives bajo un yugo que te aplasta? Ven a mí. ¿Estás inquieto por dentro? Ven a mí. ¿Estás desanimado por el camino? Ven a mí. ¿Llevas demasiado tiempo intentando mantenerte en pie por ti mismo? Ven a mí. La pregunta que nos hace este texto es lo siguiente entonces. ¿A dónde vas tú con tu cansancio? ¿Dónde buscas descanso? ¿Sigues llevando cargas como si todo dependiera de ti? ¿O escuchas hoy la voz de Jesús y vienes a Él? Porque en Él encontrarás el verdadero descanso.
Oramos. Señor, te damos gracias por tus palabras llenas de gracia. Y confesamos que muchas veces estamos cansados, cargados, y aún así buscamos nuestro descanso en otros lugares, en vez de buscarlo en ti. Perdónanos cuando hemos querido llevar solos lo que tendríamos que haber entregado a ti. Y enséñanos a vivir de verdad a ti, a venir de verdad a ti. Enséñanos a tomar tu yugo sobre nosotros y aprender de ti. Haz que podamos conocerte tal como tú mismo te revelas aquí, manso y humilde de corazón. Y danos descanso para nuestra alma, paz con Dios y un corazón que encuentre en ti su refugio. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.